Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 24. 5. Contribución a la psicogénesis de los tics. 4. Creo que estos factores señalan la necesidad de examinar desde este ángulo la significación del tic. Esto es, descubrir hasta dónde no es meramente una indicación de inhibición y desarrollo asocial, sino de importancia fundamental para el desarrollo de estas perturbaciones. Quisiera señalar, una vez más, los factores específicos subyacentes a la psicogénesis del tic, tal como se me aparecieron en el material presentado. Las fantasías masturbatorias subyacentes al tic son ciertamente inespecíficas, porque sabemos que tienen la misma importancia para casi cualquier síntoma neurótico, y como he tratado de mostrar repetidamente, para la vida de fantasía y sus sublimaciones. Pero incluso el contenido especial de las fantasías masturbatorias, que era común a mis dos casos, identificación simultánea con ambos padres en tanto que el sujeto mismo participa, no parece en sí mismo específico. Uno se encuentra seguramente con este tipo de fantasía en pacientes que no tienen ni un tic. Pero un factor más específico me parece que yace en el desarrollo que en ambos casos tomó esta forma de identificación. Al principio, la identificación con el padre estaba encubierta por la identificación con la madre, actitud homosexual pasiva. Debido a una angustia de castración particularmente intensa, esta actitud dio lugar luego a la renovada aparición de una actitud activa. Tuvo lugar nuevamente un tipo de identificación con el padre, pero ya no era exitosa porque las características de este estaban fusionadas con el propio yo del paciente, y el yo del paciente, amado por el padre, emergió como el nuevo objeto amado. Hay, sin embargo, un factor específico preciso que favoreció tanto la regresión narcisista, que surgía del complejo de castración, como el tic basado en esta regresión. En el caso de Félix, como en el de Werner, las observaciones de la relación sexual se hicieron de tal modo que el interés principal se dirigió a los sonidos acompañantes. En Félix, este interés por el sonido estaba intensificado por una considerable represión de la escoptofilia. En el caso de Werner, no hay duda de que, como sus observaciones fueron hechas desde el cuarto contiguo y fueron entonces principalmente observaciones auditivas, llevaron a su interés por el sonido. Un aumento de la movilidad, probablemente de origen constitucional, aparece en conexión con este interés. Imitaba lo que oía, primero por representaciones en movimientos masturbatorios rítmicos. Luego abandonó la masturbación bajo la presión de la angustia de castración. Entonces los sonidos tenían que ser reproducidos por otras descargas motoras. Por ejemplo, en ambos casos describí la fantasía de llevar el compás en música con el director. Podemos suponer que este interés acústico no solo estaba influido por circunstancias, sino que derivaba de un factor constitucional que en estos dos casos mostró estar conectado con fuertes componentes sádico-anales. Estos se revelaron en un interés por los sonidos de los flatos y de la agresión subyacente a la movilidad incrementada. Solo la experiencia posterior puede decidir si los factores específicos que actuaban en los casos que he observado son también en otros casos de importancia en la psicogénesis de tics. Apéndice agregado al corregir las pruebas, 1925. Desde que escribí este artículo, he comenzado el análisis de un niño, Walter, de 5 años y medio, cuyo síntoma principal consistía en un movimiento estereotipado. La juventud del paciente y el progreso, hecho en el análisis, que hasta ahora duró 6 meses, hizo posible explorar con detalle los factores interactuantes que subyacían al síntoma e influir en forma muy favorable en el síntoma recientemente desarrollado. Una neurosis obsesiva y una deformación caracterológica incipiente en el niño hace necesario un análisis más profundo. Este caso revela también la actuación de los factores que demostraron ser decisivos en los dos primeros casos.
Por razones de brevedad, escogeré el de oír el coito desde una habitación adyacente, en el segundo año de vida. A esta edad aparecieron movilidad excesiva y miedo al ruido de golpear. Semana tras semana, en el análisis, Walter hace una repetición convulsiva con variaciones del show de Casperle, semejante al de Punch y Judy. En esta actuación yo tengo que empezar como el director de orquesta y con un palito u objeto similar golpear, lo que representa la música. Al compás de este golpeteo, él hace trucos acrobáticos. Muchos detalles prueban que el show de Casperle es la relación sexual en la que toma el lugar de la madre. Su miedo a la masturbación, asociado con un suceso traumático a los 4 años, era evidente. Hasta ahora, la representación teatral es siempre seguida por un estallido de ira, acompañado por descargas motoras agresivas, y una representación de ataques anales uretrales de ensuciar, dirigidos todos a los padres en coito. La base anal sádica de los síntomas motores pudo verse claramente. Mis conclusiones se confirman en todos los puntos de este tercer caso, y es particularmente instructivo notar que los casos pertenecen a diferentes y muy importantes periodos del desarrollo. Parece ahora claramente probado que el tic tiene su base en la agitación e inquietud física tan frecuente en la temprana infancia, la que por consiguiente requiere seria consideración. Si esta movilidad excesiva, difusa, es invariablemente condicionada por observaciones auditivas del coito, incluso si no se desarrolla en un tic, solo puede afirmarse luego de mayor experiencia. En cualquier caso, fueron un factor fundamental en los 3 casos que analicé y en los que la movilidad excesiva sí se convirtió en un tic o en movimientos semejantes a un tic. En Walter, como en Werner, la condenación en síntomas motores apareció en el 6º año de vida. Me refiero al hecho mencionado por Ferenczi, en el que, en el periodo de latencia, los tics aparecen frecuentemente como un síntoma transitorio. En 2 de mis 3 casos, impresiones traumáticas contribuyeron seguramente al fracaso de la superación de los complejos edípico y de castración, mientras que en el tercer caso no ha sido lo bastante analizado aún en ese sentido. Esto dio origen, luego de la declinación del complejo de Edipo, a una lucha particularmente intensa contra la masturbación, de la que el sistema motor se tornó entonces un sustituto inmediato. Puede suponerse que en otros casos también los tics y movimientos estereotipados, frecuentemente transitorios, del periodo de latencia, pueden desarrollarse luego de un verdadero tic, cuando la recrudescencia de los conflictos de la temprana infancia o de experiencias traumáticas, especialmente en la pubertad o incluso después, sobrevienen como factores principiantes.